fíjense que en el medio de toda esta tormenta y de toda esta oscuridad hay algo de luz. Y por eso, a lo largo de estos 6 meses, el Instituto Plenamente ha estado subiendo una serie de videos, muchos de ellos en vivo, muchos de ellos junto a Sandra Otero, frente a otras personas que hemos invitado a colaborar, todas ellas muy queridas, personas de gran sabiduría, y hemos tenido el honor de compartir espacios con ellas. Y también hemos subido una serie de videos con temas vinculados a lo que estamos enfrentando. Entonces, particularmente el encuentro de hoy, que es, reitero, sobre ataque de pánico y fobias, se basa en una serie que hemos estado subiendo en el canal de YouTube Plenamente. En ese canal hemos estado subiendo una serie de videos, particularmente en lo que toca a la parte psicológica. Hemos hecho una serie de videos llamados Al alcance de la mano. De esa serie de 9 videos, al alcance de la mano, hay 2 videos en particular que llamaron mucho la atención y que al día de hoy nos siguen escribiendo, pidiendo algunas aclaraciones, si podíamos extendernos en el tema. Y por supuesto, lo remito al canal de YouTube. Uno de esos videos se llama Rescate Emocional, y el otro video que trata precisamente de la conexión de nuestra mente, nuestro razonamiento, las emociones, los sentimientos, es el último de la serie, que se llamó Yo soy nosotros. Quiere decir que para aquellos que no han tenido la oportunidad de verlos, les recomendamos que cuando terminemos este encuentro en vivo, aquí en Instagram, vayan al canal del Instituto y vean particularmente esos 2 videos en ese orden. El primero a ver es Rescate Emocional y el segundo es Yo soy nosotros. Esos 2 videos van a servir de aporte y de aclaración para lo que vamos a tratar ahora. Así que, dicho esto, vamos a empezar este encuentro. Una de las secuelas que está dejando esta pandemia y que obliga a que las personas tengamos que hacer este aislamiento social y obligatorio es el aumento de los estados de ansiedad, sumado a la incertidumbre, es decir, la falta de certeza respecto del futuro, hacia dónde vamos, qué nos va a pasar, qué vamos a tener que enfrentar, cuáles son las nuevas habilidades que vamos a tener que desarrollar. De modo tal que en este sentido hay un marcado aumento de los trastornos de la ansiedad. Los trastornos de la ansiedad no son una enfermedad o problema moderno. De hecho, si nosotros vamos a la literatura médica, psiquiátrica o psicológica de hace, por ejemplo, 150, 200 años atrás, ya se describían estos cuadros que son en ese sentido exactamente iguales a lo que enfrentamos hoy. Dentro de los trastornos de la ansiedad, uno de los aspectos del trastorno de la ansiedad es el ataque de pánico. Cuando un ataque de pánico se reitera, un ataque de pánico puede darse una sola vez en la vida. Una persona puede tener un ataque de pánico y punto. Lo que suele pasar es que la persona queda tan impactada emocionalmente, tan traumatizada y con tanto miedo a que esto vuelva a ocurrir, que por lo general termina transformándose en una profecía autocumplida. ¿Eso qué significa? Que creo y temo que me va a volver a pasar y termino generándolo. Cuando una persona transitó más de un ataque de pánico, entonces ahí hablamos de un trastorno de pánico. Cuando hablamos de un trastorno de pánico, significa que la persona ha lamentablemente sufrido esto más de una vez. Entonces, lo que vamos a hacer es diferenciar el ataque de pánico de las fobias y vamos a ver cuáles son las diferencias, porque en ambos casos se trata de miedo, tienen orígenes diferentes, muy distintos. Entonces, también les vamos a contar cómo los podemos enfrentar y los podemos abordar.
Vamos a ver qué es entonces un ataque de pánico. Un ataque de pánico es una sensación de miedo repentino que aparece como una explosión interna, donde la persona lo que experimenta es sudor, agitación, aceleración del ritmo cardiovascular, generalmente acompañado de un estado de confusión, un estado de una sensación de muerte inminente, la sensación de que son los últimos segundos de tu vida. Y esto es lo que marca la diferencia con las fobias. Las fobias tienen algo de esto: aceleración, tensión, nerviosismo, estrés, incluso una sensación de muerte no es tan aguda y suele aparecer muy paulatinamente, a diferencia del ataque de pánico, que directamente y en general en situaciones en donde no hay estrés, o sea que la persona está tranquila, relajada, distendida, y de pronto surge esto. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasa en un ataque de pánico. Un ataque de pánico suele durar un promedio de entre 10 y 12 minutos, y de la misma manera que llegó en forma sorpresiva, suele irse también así, de la nada. Vino de la nada y vuelve a la nada. En ese momento, la persona experimenta todas estas sensaciones que describimos, y acá está la clave para poder entender el origen de este problema. Por lo menos en la experiencia de trabajo, este año se cumplen 33 años de trabajar en salud mental, así que en este sentido he visto la evolución de este cuadro y cómo se ha manifestado en tantas miles de personas. Tal vez aquí está la clave más importante, que es poder entender, primero y principal, cuál fue el elemento que activó esto. Entonces, para poder entender esta cuestión a fondo y poder ayudarnos a nosotros mismos, y que las herramientas que les vamos a compartir les puedan servir, necesito por favor que se enfoquen y pongan toda la atención en esto que les voy a explicar. Si yo les pido en este momento que traigan a su memoria un hecho muy agradable, muy alegre de sus vidas, van a notar que cuando se conecten con ese momento, con las personas que estaban allí, si estaban solos en un lugar agradable, hermoso, esa conexión con ese lugar despierta inevitablemente una serie de sensaciones. Esas sensaciones, que son la conexión entre la imagen que estamos produciendo en nuestra mente y lo que pasa en nuestro cuerpo, están directamente vinculados. Es decir, que en el momento en que estoy recordando eso tan agradable en mi vida, mi cuerpo cree que eso está pasando nuevamente, y de ahí la palabra revivir. Vuelvo a revivir, vuelvo a vivir ese estado. Y entonces puede ser que aparezca una sonrisa en tu rostro, un estado de distensión, de alegría, de bienestar. Bien, tal vez pensaste en ese día de sol que disfrutaste en una playa, en el campo, en una montaña. Tal vez te acordaste de un hecho donde te dieron reconocimiento, te felicitaron, te aplaudieron. Tal vez te acordaste de tu primer beso, de ese abrazo sincero y profundo que recibiste. En fin, todos esos recuerdos generan en nosotros un sentimiento. El sentimiento significa que no estoy enfrentando algo real, sino que a partir del recuerdo que tengo, aparece y evoco eso en mí. Esas sensaciones agradables que están empezando a aparecer, esos sentimientos, son esos sentimientos. ¿Qué es una emoción? De pronto, estamos aquí, hablando, pensando juntos, revisando este tema, y de la nada escuchamos una explosión o un grito. Automáticamente todo eso se esfuma, y fíjense que antes de razonar nada, el cuerpo ya se pone en un estado de alerta. Ese estado de alerta está en nuestro interior porque nos permite la supervivencia. Si no tuviéramos eso, si en el momento en que colocamos nuestras manos en una estufa caliente no experimentáramos esa sensación desagradable, nos quemaríamos.
Quiere decir que con la mente pasa lo mismo. Cuando estamos enfrentando una experiencia que resulta profundamente desagradable, la reacción del cuerpo es un estado de alerta y de tensión. Ese estado de alerta y de tensión, esa explosión de energía, es lo que se diferencia del sentimiento, porque esa es la emoción. E viene de energía, moción, movimiento. Primero nos movemos, actuamos y después vemos qué es lo que pasó. Pero fíjense que si vamos caminando por la noche y se cruza una persona o un animal que no conocemos, primero nos alertamos, saltamos, literalmente se nos eriza la piel, aumenta el ritmo cardiovascular y después evaluamos. Esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Aparentemente, en un ataque de pánico, de la nada aparece una violenta emoción de miedo. Y uno de los síntomas, les decía hoy, tiene que ver con esta sensación de muerte inminente. Y acá está la clave. El método que utilizamos en el instituto, tanto Sandra como yo, es un sistema que hemos diseñado a lo largo de los últimos 4 años, que se llama REM, que significa el método de reparación emocional. Lo llamamos así porque es precisamente lo que hace, es el sistema que utilizamos para reparar nuestra emoción. ¿Qué es lo que tenemos que aprender respecto de un ataque de pánico? Lo primero y principal es que, a diferencia de cualquier fobia, siempre en los ataques de pánico hay una historia de muerte atrás. Es decir, que la persona ha experimentado una escena de muerte real, de un fallecimiento, o simbólica, la muerte de una ilusión profunda, la muerte de un afecto, la muerte de un proyecto. Es decir, que es la consecuencia directa de un impacto emocional en donde ese estado de alteración emocional sería el equivalente a una pelota de básquet que lo que hacemos es hundirla en el agua. Y entonces está, pero no la veo. En el momento en que el estado de alerta o el estar en guardia, los psicoterapeutas le llamamos a esto represión, en el momento en que esa represión falla, quiere decir que yo aflojo mis manos, esa pelota de básquet que estaba hundida sale desde el fondo y aparece con fuerza. Eso es el ataque de pánico. Esa experiencia de muerte real, en muchísimos casos, o simbólica en unos pocos, de fallecimiento de una persona, de muerte, de estar acompañando a alguien que fallece delante nuestro, van a encontrarlo siempre en las historias de ataque de pánico, siempre está este elemento. Esto es lo que tenemos primero que resolver. Ir a esa escena, trabajarla, procesarla y resolverla. Ahora, una vez que hemos ido al origen de esa dificultad y hemos trabajado esa escena, y hay distintas técnicas, REM es la que nosotros utilizamos, hay que ir a investigar a un segundo nivel. Y ese segundo nivel es ir a buscar qué pasó durante tu gestación, durante el tiempo en que mami estuvo embarazada de vos. ¿Y esto por qué? Porque en general, lo que creíamos hasta hace un tiempo atrás que era una especie de predisposición genética, lo que se llamaban familias ansiógenas, en realidad tiene una explicación más puntual, más específica, que es un estado adrenalínico de la mamá durante el embarazo. ¿Qué quiere decir esto? La adrenalina es una sustancia que generamos en nuestro cuerpo cuando estamos enfrentando un peligro. Y nuevamente nuestro cerebro no distingue algo real de algo fantaseado. Quiere decir que lo que genera la predisposición para que en el momento en que enfrentemos una circunstancia de muerte termine liberando ese ataque de pánico, también está vinculado con miedos, con adrenalina, con tensión, con una profunda angustia, ansiedad y estrés de nuestra mamá, ya sea a lo largo de todo el embarazo o en alguna etapa en particular del embarazo. Y por supuesto, como mamá viene de una familia y esa familia tiene una historia, el tercer paso
para resolver definitivamente este tema es ir a buscar en el transgeneracional, ir a buscar las historias de nuestros ancestros, generalmente vinculadas con la historia de nuestros papás, abuelos, bisabuelos, muy eventualmente tatarabuelos. Por lo general, en la mayoría de los casos, si has padecido este tipo de problemas, te voy a pedir que pienses o investigues fundamentalmente la historia de tu abuela materna, porque en la enorme mayoría de los casos esa es la predisposición inicial. Quiere decir que para poder resolver este tema tenemos que trabajar en 3 etapas. La primera es la escena que generó este cuadro. Lo segundo a trabajar es, como decíamos, lo que se suele llamar, un colega francés, Salomon Celan, llama proyecto y sentido, era la cuestión de la gestación, del embarazo de mamá. Y el tercer punto es las historias familiares que suelen incluir cuestiones de un miedo que sirvió para sobrevivir. Gracias a que tuvimos miedo, nuestra familia pudo sobrevivir. Gracias a que nos escapamos, gracias a que huimos, gracias a historias que tienen que ver con esa circunstancia de temor, esto permitió la supervivencia de nuestros ancestros y entonces eso genera toda la predisposición para que luego mamá viva una circunstancia que tendría que ser feliz con mucha tensión, con mucho malestar y con mucho estrés. Así que estos son los 3 aspectos. En general, si ustedes buscan a través de las redes, van a ver que difícilmente escuchen profesionales de la salud mental hablando de los últimos 2 aspectos, es decir, que en general enseñan algún tipo de técnica que lo que hace es bajar la tensión de la persona, que se le indica ciertas técnicas de relajación y respiración, lo cual está muy bien. Ahora, eso no resuelve la cuestión de fondo. Y si la mayoría de las personas se quedan solo con el primer paso, es decir, ir a buscar el origen en el mejor de los casos, y no ir a buscar qué pasó durante la gestación de mami y qué le ocurrió a nuestros ancestros, lo más probable es que eso quede a medio resolver y un tiempo después esto vuelva a pasar. Con el tema de las fobias, el planteo es distinto. En general es lo que se llama un falso enlace. La persona vive una experiencia de temor, toma uno de esos elementos, ahora yo les voy a dar un ejemplo clínico, toma uno de esos elementos y tiempo después desarrolla un temor irracional a algo que está indirectamente vinculado con lo que provocó la fobia. Vamos a ir a un ejemplo concreto. También se trata con la técnica RED. Vamos a un ejemplo concreto. Una persona que consulta por muchísimo miedo a los gatos. Cuando vamos a investigar esa fobia, lo que en realidad detectamos es una escena en la que esta persona tenía 5 años de edad, había cometido una travesura y entonces la encierran en un pequeño lugar casi sin luz, un espacio de la casa donde se guardaban las cosas que sobraban, una especie de desván, y en ese lugar la poca luz que ingresaba enfocaba un cuadro que era de la imagen de un gato, de modo tal que eso queda guardado en el inconsciente de la persona y frente a una situación de estrés desarrolla este miedo a los gatos. Tanto el ataque de pánico como las fobias pueden ser resueltas total y absolutamente. Van a escuchar personas que les van a decir que uno tiene que convivir con el miedo, que uno tiene que convivir con la angustia que significa la posibilidad de volver a tener pánico o un ataque de pánico. Eso es absurdo. No compren eso, no es cierto. Uno podría decir simplemente que esa persona que les dice eso está mal informada y nada más. Sí que tiene solución y se puede resolver en un 100%. Otra de las cosas que están pasando y que nos vienen consultando últimamente vinculada con la ansiedad es también esta cuestión de los chicos en casa, donde lamentablemente un nene lo que necesita es movimiento físico, contacto con el aire, con el sol, con la tierra.
Y lamentablemente esta circunstancia hace que los chicos estén demasiadas horas frente a un celular, a una computadora, a una tablet, incluso por cuestiones vinculadas con temas educativos. ¿Cuál es el problema con esto? El cuerpo genera energía y el chico no tiene dónde descargarla. De modo tal que no sería raro que frente a un estado de mucha presión o mucho estrés, el chico termine generando posiblemente o fobias, o ya hemos atendido en los últimos meses muchos casos directamente de ataques de pánicos en nenes chicos, algo que no se veía anteriormente y que pienso que toda esta circunstancia tan especial está generando este tipo de respuestas. Bien, hoy cuento con la asistencia de Antonella, que me está ayudando respecto de las preguntas o dudas o inquietudes que haya, así que como esta era una de las inquietudes que habían dejado, las estamos respondiendo. ¿Qué puedo hacer en el caso puntual de experimentar un ataque de pánico o tener una persona a mi lado que esté experimentando un ataque de pánico? Lo primero y principal, vamos a ver qué es lo que no hay que hacer. La persona experimenta frente al tema del pánico 3 miedos. El primero es el miedo a volverse loca. El segundo miedo es a tener un cardioinfarto y el tercer miedo es a desmayarse. Se pueden dar cuenta que en ese momento nuestro cerebro no está trabajando de una manera equilibrada, no está trabajando en plenitud, de modo tal que pedirle a una persona que está en ese estado que se relaje no es muy útil. De hecho, si la persona pudiera, lo haría por su propia cuenta. No necesita que vos le tengas que indicar o le tengas que decir que lo haga. Así que en ese sentido no es algo muy útil. Si tenemos a una persona que está experimentando un ataque de pánico, lo que sí tenemos que pedirle es no que se serene, sino al contrario, que tome rápidamente oxígeno por la nariz en un solo movimiento, como absorber toda la cantidad de oxígeno que se pueda a través de la nariz en un solo movimiento muy rápido y hasta violento, con la mayor fuerza posible, y luego sí expulsar el aire en 4 veces. Permitir que la persona suelte completamente el oxígeno, darle unos segundos que respire en forma normal y volver a repetir este procedimiento. ¿Cuántas veces? La experiencia indica entre 5 y 8 es suficiente para que la persona se tranquilice, el ataque de pánico termine, de modo tal que esto es la mejor recomendación que les puedo dar frente a una circunstancia como esta, que es respiración profunda y largar. Una vez que la persona hizo eso una o dos veces, nosotros acompañamos esa expulsión de aire con frases, ahí sí, que representen estados de tranquilidad. Por ejemplo, justamente, ¿sí? Serenidad. Es decir, que en la medida en que la persona va soltando el aire, nosotros vamos diciéndole ese tipo de palabras. Tranquilidad. ¿Bien? Eso sí es de verdad útil, eso de verdad sirve mucho para que la persona se pueda serenar y se pueda tranquilizar. Así que esta es la mejor medida que podemos apelar frente a una circunstancia de pánico. Bien, veamos si hay alguna duda, inquietud. Creo que ha sido todo muy claro. Bien, en caso de estar padeciendo este tipo de trastorno o de tener algún problema vinculado con fobias, ponete en contacto con el instituto, vas a tener toda la información aquí al pie de esta imagen, de modo tal que te invitamos a resolver este tema y a resolverlo en serio. Mucha gente se automedica, muchas personas hacen terapias o técnicas que de verdad
no solo no sirven, sino que a veces empeoran el cuadro, de modo tal que cuanto antes uno pueda enfrentar esto y enfrentarlo bien, uno puede liberarse de esto. A modo de cierre, podríamos decir que esta charla de hoy ha sido pasar del miedo a la muerte al amor a la vida. Pasar de esa sensación de muerte inminente que la persona la vive como real, pero que es falsa, a un estado de tranquilidad, de serenidad. Creo que para todos es muy útil y es muy beneficioso saber que hay una cura para este tipo de problemas y que no tenemos que quedarnos con esto resignados. Tiene solución, podés resolverlo y vas a resolverlo. Así que te esperamos y estamos a tu disposición. Espero que este encuentro te haya sido de utilidad y te deseo un hermoso día.